¿Qué tal? Buenas tardes, domingo 13 de agosto, día de elecciones en Argentina. Hicimos la reunión ayer por el tema de las votaciones hoy, así que por un problema técnico no pudimos grabarla, filmarla, así que la estamos haciendo hoy. Y estuvimos charlando sobre la séptima carta, la carta de la Odisea, que está en Apocalipsis 3, de estas 7 cartas que escribe, le pide el Señor Jesús al apóstol Juan que escriba y que la envíe a las 7 iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea. Y él se presenta ante Juan, que estaba en la isla de Patmos, desterrado, solo, y se le presenta en una visión, igual que al profeta Isaías, ¿no? Y le muestra, y a Daniel, y le muestra la magnitud, la magnificencia, los atributos de Dios. Y luego le escribe a cada iglesia presentándose determinadamente con uno o dos de esos atributos, de una forma que la iglesia que recibía la carta iba a entenderla, porque estaba viviendo o tenía cosas a su alrededor que iban a hacer entender lo que es Cristo, la divinidad del Señor. Y cuando se presenta en la carta a la iglesia de Éfeso, se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que anda entre los 7 candeleros. 7 candeleros era la totalidad de las iglesias de Asia, ¿no? Las 7 iglesias de Asia. Y las estrellas en su mano derecha, las estrellas eran los ángeles que eran los que iban a traer la palabra de Dios a los hombres, que no eran celestiales, sino eran los pastores, los obispos, todo aquel que lleva la palabra de Dios a los demás. Vos sos un mensajero de Dios y sabe de que estás en la mano derecha de Cristo, que Él realmente te conoce y te guarda. Y les dijo de que conocía su arduo trabajo, su paciencia, pero habían olvidado su primer amor. Así que le pide que se arrepientan y que vuelvan a hacer las primeras obras. Y que si no iban a ser desechados. Pero le dice de que al que vence le iba a dar de comer del árbol de la vida que está en el huerto del Edén. Era el regaño, pero también había un premio para el vencedor. A la iglesia de Esmirna se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y que vivió. Y le dice de que él conocía su tribulación, él conocía su pobreza, y que no eran pobres, sino que eran ricos espiritualmente, porque el sistema social no les permitía ejercer actos de comercio y eran muy reprimidos. Pero el Señor conocía su corazón, conocía sus obras, y que los judíos de ese entorno blasfemaban contra ellos. Y en esta iglesia, Esmirna como la de Filadelfia, no tiene regaño y no les dice que se arrepientan. De las 7 iglesias, 5 les dice el Señor que deben arrepentirse. Estos mensajes son para la iglesia de ese momento, pero son para la iglesia universal. Así que a cada iglesia le corresponde una carta, pero a cada uno de nosotros nos corresponde una de estas cartas. Así que pidámosle a Dios que traiga revelación a nuestro corazón para ver qué nos tiene que decir. Y la acción le dice de que no temas, sé fiel hasta la muerte y no vas a pasar la segunda muerte. Recordemos de que el Señor nos dice de que tenemos un nacimiento físico y tenemos una muerte física, pero si no nacemos de nuevo vamos a tener una segunda muerte espiritual. O sea que el que nace físicamente pero nace de nuevo espiritualmente va a tener solamente una muerte, que es la muerte física, pero no la segunda muerte, que es la espiritual. Luego a la iglesia de Pérgamo le dice que conoce que es fiel a su fe y que está trabajando en medio de donde está el trono de Satanás. Pérgamo era una iglesia muy idólatra, donde estaban todos los templos magníficos a todos los dioses, que los hemos nombrado en la iglesia cuando hablamos de Pérgamo, pero que era muy permisiva.
Ya estaba permitiendo que las doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas, que son de la autoridad, de la bendición por dinero, lo que el Señor nos comentó de lo que hizo el profeta Balaam. Así que era una iglesia permisiva. Y también le dice que se arrepiente, porque ahí el Señor se presenta como el que tiene la espada de doble filo que sale de su boca. Y por eso le dice de que si no se arrepienten y cambian, va a venir con su espada y va a proceder a cortar y separar, ¿no? Pero que Él les iba a dar el maná escondido y una piedrecita blanca con su nombre, que solamente Él y el Señor lo saben, a los que vencen hasta el final. Luego la iglesia de Tiatira le dice de que conocía de su amor, de servicio, incluso que las obras que estaban haciendo posterior eran mayor que la primera, estaban creciendo, estaban realmente llevando el mensaje del Señor. Pero dice que permitían la inmoralidad. Había una mujer que se autodenominaba profetisa, o sea que la estaban dejando que ministre en la iglesia, y estaba contaminando con fornicación y diciéndole que comer las comidas, los alimentos que estaban sacrificando a los ídolos y todo lo que ello conllevaba era permitido. Y entonces le dice el Señor de que tenían que arrepentirse de eso que estaban permitiendo dentro de la iglesia y que se estaban contaminando. Y le dice que debes arrepentirte, porque Él escudriña el corazón. Él conoce cada una de nuestras obras y Él pagará a cada uno según sus obras. Y le dice que le dará autoridad para gobernar a las naciones y la estrella de la mañana, que es Él mismo. Eso era lo que le iba a dar a los que vencieren. Y luego la iglesia de Sardis le dice de que era una iglesia realmente eficaz, que trabaja, que hace todo, pero que tienes el nombre de vivo, pero estás muerto. También le dice que se arrepientan, y porque eran muy superficiales y las obras que estaban haciendo no eran buenas, no eran obras hechas para Dios. Así que les dice de que tenían que arrepentirse y que tenían que ser vigilantes. Pero que sabía Dios que en estas iglesias había un remanente, aquellos que no han doblado sus rodillas y no han besado la boca de Satanás, aquellos que siguen buscando la santidad. Dice que había ese remanente y que para ellos, los que vencen hasta el final, los que no se dejan contaminar y ceden ante las tentaciones, les decía de que iban a recibir esas vestiduras blancas y su nombre no iba a ser borrado del libro de la vida. Solamente a los que vencen. Por eso Él se presentaba al Señor, el Señor se les presentaba como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Acuérdense que las 7 estrellas eran los mensajeros en su mano y los 7 espíritus están representados en Isaías 11, 1 y 2, que nos habla del Espíritu Santo, que iba a estar en Jesús, cuando lo dice Isaías, lo profetiza, que iba a nacer de la vara de Isaí, del padre de David, y que iba a tener el Espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de consejo, de poder y de temor, que era el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y luego la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia fiel y que Dios había abierto una puerta importante a esta iglesia. Es una iglesia que no tiene ningún regaño y que no le dice que se arrepienten. Al contrario, le dice que retén lo que tienes, le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. Y le dice de que los que vencieren Dios los va a hacer columna del templo. Y que iba a escribir el nombre de la ciudad, el nombre de Dios y el nombre de Jesús nuevo en su ser. Identificados. Y el Señor se presenta a esta iglesia como el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, que cuando Él abre nadie cierra y cuando Él cierra nadie abre. Y hoy la iglesia de la Odisea, que se presenta esta iglesia como la iglesia antes de su venida. La iglesia de
de la Odisea había sido fundada ya por el año 245 a.C. por el rey de Pérgamo, Antíoco II, en honor a su esposa. Por amor a su esposa, él funda esta ciudad, que después ella lo termina envenenando a él, ¿no? Y era una ciudad muy rica. Tenía oro, tenía un tipo de lana negra que era muy, muy especial y muy cotizada en esa época para hacer unos vestidos de color negro, una lana muy suave, así que era conocida en todo el mundo como una ciudad que era autosuficiente, que era muy rica. Entonces era una ciudad próspera y tenía, por el oro, ellos acuñaban monedas. Entonces la gente venía a cambiar y a comprar y necesitaban de esa moneda. Entonces había intercambio de divisas, de dinero, de cosas, de materiales preciosos. Así que se había generado una banca, un banco en ese lugar. También ellos tenían el tema de la lana del banco y además tenían dentro de todos los templos estaba el templo a Zeus, a Apolo, al César, pero también estaba Esculapio. ¿Se acuerdan que en otros videos también lo hablamos? El dios Esculapio era de donde salía la medicina, que tenía la víbora enroscada en la copa. Tenían una escuela de medicina importantísima ¿cómo se llama? En la Odisea. Entonces ellos sacan un colirio para los ojos, que era muy conocido y muy cotizado y muy buscado. Un colirio para los ojos y ungüentos para los oídos, que salía de la escuela de medicina que había en la Odisea. En el año 60 tuvo un terremoto que destruyó la ciudad y Roma fue a darle, como hicieron con las otras ciudades, porque esta es una zona de falla tectónica y con volcanes. Entonces había muchos destrucción de templos, y esta ciudad se autofinanció, se levantó con las riquezas propias, no necesitó nada de Roma. Por eso era una ciudad orgullosa de sí misma, pero no tenían agua, eso era un problema para ellos. Entonces traían el agua fría de la ciudad de Colosas, que estaba cerca, y el agua caliente de la ciudad de Hierápolis, que era una ciudad que estaba cerca, que tenía termas y agua caliente. Entonces a la ciudad entraba por unos acueductos, entraba a la ciudad, pero a veces se mezclaba las aguas, y esas aguas no se podían tomar, no se podían consumir, porque producía descomposturas, porque se mezclaba el agua caliente, que era para sanidad, con el agua fría, que era para refresco, y además traían muchos sedimentos, entonces no era potable. Eso hacía de que ellos conocieran lo que Dios les va a decir. Esta iglesia dicen que fue una iglesia donde el apóstol Pablo no estuvo. Cuando Pablo está preso en Roma, escribe la carta a los colosenses. Y ahí cuando le escribe a los colosenses, Colosenses 4, él habla de que está Epafras con él y que tiene mucha carga por los que están en la Odisea. Y él oraba y hacía que todos oraran y reclamaran y le pidieran a Dios que bendijera y que haga que los que vivían en la Odisea se pongan firmes con Dios. Esa era una carga que Epafras había trasladado al corazón de Pablo. Pablo nunca fue allá, porque en Colosenses 12 él habla de que él no los conoce y nunca estuvo allá, pero tiene mucha carga y ora por ellos. Y les pide de que la carta que él manda a Colosas, a los colosenses, sea leída en la Odisea. Y la carta que manda a la Odisea sea leída en Colosas, pero esa carta se perdió, no está en la Biblia, no está colocada acá. Pero él tiene mucha carga por esta iglesia, porque Epafras, que había estado ahí, que levantó la ciudad, había una casa de una familia ninfas, dice, estaba una iglesia, y o sea, él conocía lo que estaba viviendo esta ciudad. Por eso envía esta carta y le dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. En Apocalipsis 1:5, cuando Jesús se le presenta a Juan, él le dice: el testigo fiel y verdadero, él es
el verdadero. 1 Corintios 1:20 dice que todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Testigo fiel y verdadero. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso lo manifiesta Jesús. Pero en Apocalipsis 1:5 dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Y cuando Él ora delante de sus discípulos, que está en Juan 17, Él le dice, Señor, todo lo que me diste yo les he dado. Todo lo que Él vio al Padre, todo lo que escuchó del Padre, todo lo que recibió del Padre, exactamente se los pasa a sus discípulos. Él dice que no dijo nada por sí mismo, sino todo lo que le vio y le escuchó decir al Padre. Y Él dice que es el principio de la creación de Dios. Él es el principio de la creación de Dios. Juan 1, del 1 al 3, cuando presenta a Cristo, Juan dice que en el principio Él es el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Y nada de lo que está hecho sin Él hubiera sido hecho. Él es el primogénito de todos. Él es el primero y el último. Él es el Hijo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvieron siempre en la eternidad. Y a través de Él fueron creadas todas las cosas. Por Él, para Él y por medio de Él. Colosenses 1:16 dice que Él es el origen de la creación. Es la representación, la imagen del Dios invisible. Él no es creación de Dios, Él es Dios. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Yo conozco tus obras. Dios en su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, conoce absolutamente todas las cosas. Él nos conoce más que nosotros mismos. En Hebreos 4:13 dice de que todas las cosas están abiertas y desnudas delante de Él. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón y perverso. Él es engañoso nuestro corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice Jehová. Yo, Jehová, que escudriño el corazón de mis hijos. Él escudriña, Él entra hasta lo más profundo de mi corazón y conoce la real intención de mi corazón. Él es el verdadero. Él es el verdadero. Y dice, por cuanto ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Ellos conocían lo que era la tibieza del agua. A veces se da para provocar el vómito, ¿no? Pero la tibieza, ellos conocían lo que eran porque no tenían agua y la traían con acueductos. Y ahí les dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios dice de que hay dos reinos, ¿no? Cuando nosotros iniciamos ayer, leímos Mateo 6, del 19 al 21, cuando Jesús les dice que después de haber enseñado a orar y hablar del ayuno, les dice, no se hagan tesoros en la tierra, háganse tesoros en los cielos, donde ni la polilla, ni el orín, ni los ladrones pueden hacer nada. Y le dice que no se hagan tesoros en los cielos, porque donde está tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Y luego les habla de los ojos, que si tu ojo es malo vas a estar en tinieblas, si tu ojo es bueno vas a estar en luz. ¿Y cuántos de los que hay dentro de tu corazón no son las mismas tinieblas? Y también de que nosotros no podemos tener dos señores, no podemos vivir en dos reinos, porque nos engañamos, amamos a uno y odiamos al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Nosotros acá vemos de que Dios ha marcado una línea muy en el medio y nos dice, ¿de qué lado estás? No podés quedarte en el medio, como le dice a esta iglesia, tibio, no. Ojalá fuera frío, wow, ojalá fuera frío. Por supuesto que Él quiere que seamos calientes, ¿no? Pero nos engañamos a nosotros mismos porque el diablo nos hizo creer de que se puede ser tibio. No, no se puede ser tibio. Los fariseos, los escribas y los que enseñaban la ley hablaban de Jesús
Jesús vino y no lo vieron. Estaban hablando de él, pero no lo vieron. Ser tibio es estar en la puerta, no estar ni adentro ni afuera. Es como que estuvieras la persona en coma, que no está ni muerto ni vivo, pero está en coma porque las máquinas lo hacen vivir. Pero si lo desconectan, o vive o sigue muerto. Pero no hay no hay tres reinos, no hay grises. Hay dos reinos. Y el Señor te dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Él quiere de que seamos calientes, no fríos. Caliente es el que logra a través del Espíritu Santo en tu interior, hace producir un resultado, un hecho, una obra, un fruto que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son lo que resulta del obrar de Dios en mi vida, los calientes. Pero el que permite de que la carne, este mundo, las situaciones, este reino, acuérdense que hay dos reinos, todo es diablo y todo es Dios. Este es un mundo caído que está bajo el maligno. Y Él vino a hurtar, a matar y a destruir la obra de Dios en tu vida. Él quiere arrebatarte lo que Dios... Entonces nos miente, nos engaña. Él es el padre de mentira, es el engañador, el imitador. Entonces nos hace creer de que podemos estar en la mitad y no es así. Les dice que por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré en mi boca. Y si sos frío, sos el fruto, el resultado del obrar de este mundo, de la carne. Gálatas 5 dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, guarda, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, ¿de qué lado estás? ¿En qué reino estás? Si crees que estás en el medio, preocupate porque estás en el lugar frío. Y dice que lo va a vomitar de su boca. No es que Dios va a vomitar una asquerosidad sobre esa persona. No, no, no. Cuando Él nos hace entender, porque si hacemos la relación con nuestro cuerpo, si yo como algo que a mí me hace mal, que a mi cuerpo me hace mal, que no está bien dentro de mí, se produce un efecto de defensa en el cuerpo y lo saca del cuerpo a través del vómito. Eso es lo que está diciendo Dios acá. Te voy a sacar de mi cuerpo. Vas a quedarte fuera de Dios a la merced del diablo y en la segunda muerte. Eso es lo que dice, que te vomitaré de mi boca, te sacará afuera. El 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El orgullo le había permitido la riqueza, la falta de necesidades. Porque muchas veces volvemos al Señor cuando nos falta, cuando necesitamos, cuando dudamos, cuando sufrimos. Pero cuando no, vamos al Señor. ¿A quién seguimos? ¿A quién escuchamos cuando estamos bien? Y el Señor les dice que son orgullosos. Es una iglesia que se autosuficiente, que se creía a sí misma, que no necesitaba nada. Y le dice, no sabes que tú eres desventurado, no tienes futuro. Le dice miserable, pensás en vos mismo y no en los demás. Pobre, te sobra la riqueza material, pero tu espíritu está muy pobre. Te falta relación conmigo. Ciego, el Dios de este mundo ha enceguecido a la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, cuando uno va a hablarle a alguien, te tratan de loco, te tratan de que te roban la plata, que te lavan la cabeza. Y el Señor les dice ciego y desnudo. Desnudo. Acordémonos que todo está abierto para Él lo ve todo. Y la otra es la vergüenza, ¿no? Entonces el Señor le dice en el 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, refinado en fuego. ¡Wow! Para que seas rico. Compres oro refinado en fuego. Cuando yo hablé con un platero, él me decía de que se hierve la plata y luego la escoria queda arriba. Entonces se saca con un artefacto
se enfría y se vuelve a hervir de nuevo, en el fuego otra vez. Entonces se vuelve a poner líquida, vuelve a alargar la escoria, se saca la escoria y ¿hasta cuándo se va a hervir y se va a quemar eso? Hasta que se refleje la cara del platero en el metal. Y acá es lo mismo. ¿Hasta cuándo voy a ser tratado yo? Hasta que sea formado Cristo en mí. Cuando llegue la plenitud de la estatura del Hijo de Dios, cuando llegue a ser como Cristo, eso es lo que Dios quiere formar en mí. Y les dice, por cuanto te aconsejo que compres de mí oro refinado. Que compres de mí oro refinado en fuego. El fuego nos representa a los momentos de dificultad, a la prueba, al momento que estoy pasando situaciones que tratan mi carácter, que tratan mi ser, mi alma. Entonces, Santiago 1.3 le dice, cuando se encuentren en esas situaciones, tengan por sumo gozo cuando se sientan cuando estén en pruebas, porque va a ser el producto de la paciencia, va a ser de que seamos fieles, cabales. Cuando Dios nos trata es para educarnos, para que seamos cada vez más parecidos a Él y las cosas malas, la escoria como en el metal, sea quitado y se purifique cada vez más y mejor. Y la pregunta es, Señor, ¿pero qué hago? ¿Dónde compro? Cuando dice acá, que compres oro refinado en fuego. Es a los pies de Cristo, es en Él. Esto está en Isaías 55, cuando el pueblo de Dios estaba en cualquiera, cuando habla 55, cuando habla del amor eterno de Jehová hacia Israel. Por amor lo dice. Misericordia gratuita para todos, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y viviréis vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. Y el 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ojo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío el camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde voy a ir a comprar? A los pies de Cristo. Arrepintiéndome, pidiendo perdón a lo que estoy haciendo mal y volviendo a Él, dejando de ser tibio, de creerme de que yo en la puerta puedo dominar lo que está dentro y lo que está afuera. No, el Señor dice hay solamente dos reinos y si yo no me arrepiento y no cambio, Él me va a sacar del cuerpo. Por tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Vestiduras blancas, vestiduras blancas. En Apocalipsis 7:13 habla de que los que están delante de él son los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Apocalipsis 16 dice, son aquellos 15 que guardan sus vestiduras para que no se muestre su desnudez. Es la santidad, el amor hacia Dios me tiene que provocar a mí, guardarme de todas las cosas de este mundo que me alejan de Él. Esa es la santidad, separado para Dios. Vestiduras blancas para vestirte. Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Por eso hablé yo al principio que en esta iglesia esta ciudad tenía esta particularidad del colirio para los ojos. Ellos conocían lo que era el colirio, pero le decía, no ese colirio, sino mi colirio, el que le quedaba a Él. Dice en el Salmo 119, 18, Dios abre mis ojos ¿para qué? Para que vea la magnificencia, la magnitud, la belleza de tu ley. Abre mis ojos. Él tiene que abrirme mis ojos. El Dios de este mundo encegueció a todos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Pero vayamos a Cristo. Él tiene la solución. Él nos puede dar la solución para dejar de ser tibio. Primero tengo que recibir esta carta, entender que es para mí y que yo tengo que salir de esa mediocridad.
esa mediocridad que no me permite avanzar, que me frena, de que no me permite ser un verdadero hijo de Dios. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Efesios 5:14. Vestiduras blancas y unge tu colirio para que veas. Cuando hablábamos de Mateo 6, cuando dice de que los ojos son las ventanas de nuestra alma, cuando algo pasa por estos ojos a nuestro interior, tiene que ser la luz de Cristo. Porque si son cosas de este mundo, las tinieblas de este mundo van a entrar a través de nuestros ojos. Y el Señor es bien drástico con esto. Si tu ojo te es ocasión de caer, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él castiga a los que ama. En Hebreos 12:6 dice de que el Padre castiga al Hijo por amor. Hijo mío, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Estas palabras por ahí en este mundo, en esta sociedad, en esta forma de ver, pueden ser agraviantes, pueden ser retrógradas, pero están escritas en la Biblia. Así que si están escritas en la Biblia, son verdad y son alimento y son formas que yo debo actuar. En Proverbios 3:11 dice, no deseches la corrección de tu padre. Y les dice, arrepiéntanse, metanoia en el griego, ¿no? Nosotros debemos arrepentirnos en los 4 estadios, sectores de nuestro ser. En el intelecto, en el corazón, en la voluntad y en lo social. ¿Por qué en el intelecto? En nuestra mente debemos renovar nuestro entendimiento, nos dice la carta de Romanos. Debemos renovar nuestro entendimiento y no conformarnos a la forma de este mundo. Renovar nuestro entendimiento. Metanoia, arrepentirse en nuestro corazón, en las emociones, porque las emociones van a volver y me van a querer hacer de que yo vuelva de donde salí, de donde yo frené, yo vengo caminando hacia allá, yo me doy cuenta, si yo hago 90 grados es remordimiento, pero si yo hago 180 grados, quiere decir de que ya no voy más para allá, sino vuelvo a los pies de Cristo, que es donde yo tengo que ir. Eso es arrepentimiento. Y tiene que ser en mi intelecto, también en mi mente, en mi corazón, en mis emociones, en mi voluntad, que son decisiones. Y es lo que me está pidiendo a mí hoy del Señor. Decisiones. Y en lo social, de que yo debo afectar al mundo que me rodea. No que el mundo que me rodea me afecte a mí, y que me vuelva a hacer caer y doblegarme a las tentaciones y volver a los lugares donde yo nací, de donde yo salí, perdón. Y le dice de que sé celoso de esas cosas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Acá esto se usa mucho para hablarle de que el Señor está fuera de los corazones de los que no le conocen, ¿no? Y a veces tenemos la idea de que es un Señor muerto de frío. Hoy está lloviendo acá. Hace varios días está lloviendo y está nevando arriba. Pero no está afuera de decirse, el Señor es afuera, por favor, abrile la puerta. No, Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador, el sustentador de todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas en Él, para Él y por Él. Él tiene el total poder para patear la puerta y entrar. Pero el Señor dice, no. Acá le está escribiendo a la iglesia. Le está diciendo, me están dejando afuera. Yo me imagino a Cristo llorando. Ustedes son mi creación. Los amo. Di mi vida por ustedes. Di mi sangre por vos. Y me estás dejando afuera. Tu corazón tiene una manija del lado de adentro. Eso es verdad. Porque el Señor no va a tomar más allá de lo que yo le doy. Pero el Señor te está diciendo, abrile la puerta. Y Él va a entrar. Y va a cenar contigo. Va a tener un momento de intimidad, de relación, de relajación, de amor, de amistad con Él, de intimidad.
Pero Él está pidiendo, me están dejando afuera. En esta iglesia de la Odisea, al Señor lo habían dejado afuera de la iglesia. Él estaba afuera de la iglesia. Y les dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, al que reconozca que está siendo tibio, que no está ni frío ni caliente, que no está definido. Aquel que sienta que esta carta es para él, primero tiene que pedir perdón y arrepentirse, ¿no? Y después abrirle la puerta de su corazón al Señor. Y entender de que lo que Él va a premiarnos por hacer esto encima. Encima nos va a premiar por dejarlo entrar nuevamente en nuestro corazón. Pero al que venciere dice que le daré sentarse con Él en el trono. ¿Se acuerdan en Isaías 14:13? Cuenta de que cuando Lucifer, el ángel de luz hermoso, el director de coros, el que estaba cerca del Señor, el que se le reveló a Dios y quiso ser como Dios, él quería tener su trono, y dice, haré mi trono allá arriba. Eso es lo que quiere Satanás, y por eso fue desterrado, echado, y cayó en desgracia, y que está preparado para él y sus ángeles que le siguieron el infierno. Y el Señor nos está diciendo de que ese mismo lugar que el diablo deseó con tanta pasión y con tanto de que pagar esa consecuencia, te lo va a dar a vos si vences. Ese lugar que desea el diablo. Por eso creo yo de que el enemigo tiene tanto odio para con nosotros, porque ese lugar que él perdió, que quiso por su orgullo y arrogancia, el Señor, por amor a los que compró con su sangre, se los da. Y dice que el que tiene oído oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor nos está hablando hoy, como estos 7 últimos domingos, y nos ha dicho, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Se lo dice a vos y me lo dice a mí, y lo viene diciendo desde el año 95 que está creada, está fechada esta carta para las iglesias allá en Asia. Y saben, nosotros acá en la Argentina tenemos mucho ganado, pero el conocimiento del pastorado acá en el campo es un hombre que va con el caballo a buscar todas las ovejas que están desparramadas en el campo y lleva a los perros que van arriando las ovejas y las traen a los corrales. Pero si a esas ovejas las llamás o te acercás, se asustan y se van. En cambio, el concepto que estos tenían del pastor y de las ovejas en esa zona era al revés. Él va adelante y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. No había esas grandes cantidades de miles y miles de animales como acá, eran muchos menos, pero la relación con el animal era distinta. Entonces, cuando le habla en Juan 10:27 de que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, por ahí nosotros no lo entendemos, pero lo hemos visto en la televisión, ¿no? De cómo las ovejas siguen al pastor porque lo escuchan. Pero acá tenemos que poner el ojo. ¿Realmente estamos escuchando a Dios? ¿A quién escuchas? ¿A quién seguís? Cuando estás bien, pero también cuando estás mal. ¿A quién seguís? ¿A quién se escuchas? Y acá el Señor está diciendo, el que tenga oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ojo a quién estemos siguiendo o a quienes estemos escuchando. ¿Por qué? Porque el tibio, el que no es ni caliente, que está con Cristo y escucha y lo sigue, si tampoco es frío el que escucha al enemigo o lo rechaza a Dios o no quiere saber nada de Dios, sino el que se cree que estar en el medio, estás bien, estás muy equivocado. Es la peor blasfemia, es lo que le hicieron los fariseos, los escribas al Señor Jesús. Es muy peligroso. Así que cuando escuches esto y sepas de que Dios te está ministrando, que te está hablando y te está diciendo, tenés que tomar una decisión, porque no estás bien delante de Dios. Cambiate para el lado de los calientes. Así que la solución es fácil. Sí, porque dice el Señor de que Él es fácil y ligera su carga.
La carne nos hace de que esto sea pesado, que sea difícil de llevar. Nuestra carne, nuestros gustos, nuestros deseos, lo que yo creo, pienso, lo que me gusta hacer, es el gran freno, ¿no? Pero el Señor nos está llamando y dice que lo que primero tengo que hacer es ir. Yo tengo que iniciar el movimiento para que Él responda. Así que, primero de todas las cosas, la solución es vivir una vida de estudio y de aplicación de esta Biblia en mi vida. Esto podemos tomarlo como una lupa. Entonces yo leo la Biblia y digo, mirá que el hermano lo que le falta, mirá lo que está haciendo, mirá qué mal mirá que... No, el Señor me dice que esto es un espejo con luz que va a iluminar tu vida. Entonces vos tenés que estudiar y poner en práctica esta Biblia en vos. Tenemos que vivir una vida de oración y de relación con Dios a través de Jesús por medio del Espíritu Santo. Tenemos que vivir una vida de oración y relación. Y tercero, vivir una vida de arrepentimiento diario. Él todos los días renueva su misericordia. Nosotros todos los días tenemos que arrepentirnos, confesar y pedir perdón. Porque todos pecamos, ni uno solo puede decir de que no peca con malos pensamientos, con una mala mirada, con algo que dije, algo que no hice. Así que, y quinto, la necesidad de vivir una vida plena en comunidad de creyentes, que es ahí donde Dios nos bendice, nos ayuda, nos protege, nos mima, nos reprende, nos redarguye a través de las Escrituras, pero en una comunidad de creyentes. Y quinto, ejercitar y aplicar todos los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Cada uno de ustedes tiene un don y un talento que Dios le ha dado. Un talento para la extensión del reino, para que el mundo conozca a Cristo. Y un don para que a esta iglesia se le santifique cada vez más, para ayuda de cada uno de tus hermanos. Así que Dios nos dice que debemos amarnos, debemos vivir una vida piadosa, debemos vivir una vida sin orgullo, vivir una vida de devolver al mal, devolver el bien. Hacer las cosas pensando en el otro, amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, es el gran mandamiento. Así que en Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 1 Corintios 9 dice de que me es imperiosa necesidad el predicar. Igual que no vaya a predicar, decía Pablo, ¿no? Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en su propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado que tenemos que tomar la decisión, no podemos estar en el medio. Es una blasfemia terrible el ser tibio. El tibio no es ni frío ni es caliente, dice el Señor. No existe, porque es frío. Así que tomemos la decisión, recibamos esta palabra de parte del Señor y pongámoslas en práctica. Padre, en el nombre de Jesús, Dios y Señor nuestro, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria. Te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que nos des la fortaleza, la fuerza, el denuedo, la valentía y el coraje para poder tomar decisiones, Señor.
sabiéndote que tú, desde el momento que disponemos nuestro corazón a obedecerte, tú ya traes la respuesta y las soluciones, Señor. Sea cual sea nuestra dificultad, nuestra relación, toda aquella cosa que nos lleve a la tibieza, que no estemos bautizados, que no estemos casados, que no estemos en situaciones correctas delante tuyo, que estemos haciendo cosas que a ti no te agradan, que estemos faltando a ir y a predicar, lo que sea, Señor. Muéstranos, trae revelación a nuestra vida para que podamos tomar la determinación del cambio, de arrepentirnos, de confesarlo y de empezar una nueva vida en ti. Padre, te damos gracias. Bendice, Señor, a cada uno de los que está escuchando, viendo este video y revélate a sus vidas, Señor, que te puedan conocer en la inmensidad de tu hermosura, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Saludos, Dios les bendiga. Abrazo grande desde Lago Pueblo, Chubut.